proyecto intenta pacificar en materia de conflictos familiares. Tenemos hoy un régimen legal que cuando la familia va al Poder Judicial frente al conflicto, la mayoría de las veces el Poder Judicial no es pacificador del conflicto, se profundiza el conflicto. Y se profundiza el conflicto a través de la pelea sobre las causas que me llevaron al divorcio. Creemos que debemos olvidar este sistema con tanto perjuicio para la familia. Hoy tenemos un abogado acostumbrado a tirarle al juez la bolsa de los trapos sucios de la familia. Me divorcio por tal cosa, por infidelidad, por esto, por el otro. Pero tiene que hacer lo que hacen los buenos abogados, que es presentarle al juez las posibilidades de solución de este conflicto que se ha producido en la familia. El abogado empieza a tener un nuevo rol. No es el de tirarle al juez el conflicto para que el juez lo solucione diciendo cuáles son las causas y estableciendo culpables o inocentes, sino que es este abogado que empieza él a trabajar por la pacificación de esta familia para evitar el conflicto, para no profundizarlo y por lo tanto no miro hacia atrás, empiezo a mirar para adelante cómo solucionar el conflicto que esta familia tiene hoy. Entonces, tiene que desaparecer como deber jurídico, porque todo deber jurídico, aunque se sea o no kelseniano, no importa la doctrina filosófica a la que se adhiera, la violación de un deber jurídico genera una sanción. Y en materia de responsabilidad, ya lo dijo el doctor Lorenzetti, el primer presupuesto es este de la antijuridicidad. Y en lugar de solucionar el conflicto, en lugar de acentuar lo que en el año 1967 el doctor Borda luchó por la presentación conjunta, en estos últimos años, a través de las acciones de daños y perjuicios por la violación del deber famoso de fidelidad, estoy llevando al conflicto cosas que tendría que llevar pacificadas al tribunal. ¿Quiere decir esto que no hay acciones de daños y perjuicios entre cónyuges? No, porque cuando se viola el derecho de la persona, que es el núcleo central de este proyecto, como lo ha señalado el doctor Lorenzetti, todas las acciones existen. Lo que no quiero es tener acciones de daños y perjuicios por el hecho de que me fuiste infiel. Esa no. Te llevaré a juicio si me has provocado daños a mi integridad física, psíquica, pero no por el hecho de que me fuiste infiel. Esto no puede aparecer acá. Entonces, el ir al divorcio incausado, que supone que hoy este divorcio va a ser el medio por el cual yo voy a la justicia a apaciguar el conflicto. Esta gente no puede seguir junta y por lo tanto el juez va a declarar ese divorcio sin mirar para atrás. Ahora vamos a mirar para adelante. Por eso obligo al abogado a presentarme un proyecto de plan sobre vivienda, sobre alimentos, sobre cómo voy a distribuir los bienes, siempre mirando hacia adelante, régimen de compensaciones, etc. No miro quién fue culpable, quién fue inocente. Esto no es lo jurídico. Lo jurídico son las consecuencias que tiene, que ahora me voy a dividir y esas son las consecuencias que yo tengo que regular. En esta línea también se van a suprimir las causales objetivas. ¿Qué quiere decir esto? Se eliminan los plazos. No necesito plazos de matrimonio, no necesito plazos de separación de hecho. Nadie mejor que los cónyuges para saber cuándo su matrimonio está terminado. Se eliminan las audiencias de conciliación del 236, las que conocemos como el 236. No las audiencias de conciliación que pueda llamar un juez para ver cómo regulamos los efectos.
sino las audiencias del 236 que tenían como objetivo conciliar en el matrimonio. Y porque además el divorcio, lo vamos a ver, deja de ser negociable. Y finalmente, basta con la voluntad de uno de los cónyuges. Pueden pedir este divorcio los dos cónyuges, pero también puede pedirle uno solo. Y ustedes a esta altura podrán preguntarse, ¿y entonces cuál es la causa si es incausado? Pues la causa de ese matrimonio es ni más ni menos que una persona casada, que va a haber un abogado, y con ese abogado va a haber un juez y le dice, señor juez, me quiero divorciar. Cuando al menos uno de esos cónyuges exprese esa voluntad es la que me dice a mí que es suficiente causal de divorcio. Ese matrimonio está terminado. ¿Cómo sería el proceso de divorcio? Que esto puede ser a pedido de uno o a pedido de los dos. Supongamos que es a pedido de uno, que podría ser el caso más conflictivo. Este señor se presenta pidiendo su divorcio con el debido patrocinio letrado y tendrá que presentar en esa petición una propuesta de convenio regulador. De esto se le da traslado a la otra parte, obviamente. La otra parte al divorcio no puede oponerse, pero sí puede presentar una propuesta de convenio regulador distinta, totalmente distinta, o puede decir, en estos ítems yo coincido y en estos otros no. En los que coincide tendremos un acuerdo parcial y en los que no se llamará audiencia para hablar de esos efectos. ¿Sí? Obviamente, si la presentación es conjunta, como suele suceder en muchos casos aún hoy con el código todavía vigente, es probable que tengamos muchos puntos en los cuales haya acuerdo y entonces directamente se irá, si no se perjudica los intereses de los hijos ni de ninguna de las partes, a una homologación. Ahora bien, este desacuerdo en alguno de los efectos o en todos de los efectos no me perjudica, no me suspende en ningún caso el dictado de la sentencia de divorcio. Y por eso se lo puso expresamente en el 438. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Entonces yo no puedo tener un despacho, un proveído que me diga, como no están de acuerdo en tal punto, conciliado tal punto, se proveerá. No, el divorcio se dicta. Y de ahí en más nos sentaremos a ver los efectos, el futuro, cómo se regula esa familia divorciada de ahí en más. ¿Qué debe tener el convenio regulador? O esta propuesta que va a ser una de las partes o ambas partes o una propuesta con una contrapropuesta. Por supuesto que la enunciación del 439 es enunciativa. Puede haber otros ítems que acá no están o puede que algunos no estén, porque si por ejemplo no hay hijos, no vamos a hablar del cuidado de los hijos. Pero a modo orientativo, esta propuesta de convenio debería tener la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, si estamos en un régimen de comunidad de ganancias, las eventuales compensaciones económicas entre los cónyuges, si hay derecho a la compensación económica, el ejercicio de la responsabilidad parental y cómo se van a pasar los alimentos a los hijos. Y me voy a detener un poquito en la compensación económica. ¿Por qué un poquito más en la compensación económica? Porque tal vez es alguno de los temas más novedosos, no novedosos porque se le haya ocurrido al legislador argentino, porque están reguladas en el Código Civil francés, están reguladas en el Código de Familia de El Salvador, está regulada en el Chile, está regulada obviamente en el Código Civil español, con la característica en el Código Civil español que las pautas para fijarla son, al igual que como lo resolvió el Código Civil y Comercial argentino, únicamente en pautas objetivas. ¿Qué es la compensación económica? La compensación económica es la situación de desequilibrio
en que me queda una de las partes en relación con la otra. Es decir, una me queda en una situación empeorada desde el punto de vista económico. Y esa situación de empeoramiento de su situación económica tiene su causa en el matrimonio y la ruptura. ¿Y por qué esta aclaración? Un ejemplo muy simple para entenderlo. Si una pareja se casa y uno es pobre y el otro es rico, y si cuando se divorcia el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico, el desequilibrio económico no me lo generó el matrimonio. El desequilibrio económico estaba. Y al margen de la cantidad de multiplicidades de opciones que podemos ver en estas alternativas y en las cuales no me voy a detener porque tengo 30 minutos, podemos decir que el ítem es, o se ve con claridad, dónde. Y bueno, en general en lo que se ha denominado familia tradicional. Porque tal vez en aquella familia que ha decidido equiparar el tiempo que le dedica a la familia, el tiempo que le dedica al trabajo, no tengamos compensación económica. Pero como el código recepta y respeta todos los modelos familiares, también hay que pensar en este modelo tradicional que todavía tiene lugar en la sociedad argentina. Y cuando digo modelo tradicional, ¿a qué me refiero? Me refiero a ese modelo en donde de común acuerdo las partes, cuando contraen nupcias, deciden que la señora va a tener 3, 4 hijos, se va a dedicar al hogar, los va a llevar al colegio, los va a llevar a inglés, a hacer deportes y demás, y el señor va a producir en lo económico. Entonces, ahí tal vez vamos a ver con mayor claridad este tema de la compensación económica. ¿Por qué? Porque cuando se produzca la ruptura, supongamos que este señor, vamos a elegir un matrimonio promediando los 50, en donde todavía tenemos alguna chance. Esta señora que se dedicó al cuidado de los hijos y demás, y además en las tardes le atendía el consultorio al señor, que vamos a suponer que es un médico neurocirujano importante, que se ha perfeccionado, que hace un doctorado, que da conferencias en el extranjero. Y a los 50 deciden divorciarse. ¿Tienen derecho? Sí, tienen derecho, lo acabamos de ver, pueden hacerlo. Ahora, no puedo lisa y llanamente divorciarme y ya está. Porque ahí tenemos el tercer eje, el tercer pilar, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un caudal, Él, capaz de generar recursos económicos que la señora no tiene. Entonces, ahí vamos a tener lugar a la compensación económica. Y algunas reflexiones de algunos juristas de otros países que ya están aplicando las compensaciones económicas, por ejemplo, Vidal Olivares. Dice Vidal Olivares, ¿qué es en definitiva la compensación económica? Es intentar que uno de estos cónyuges no empiece la vida separada con un pie más atrás, sino en igualdad de condiciones. O, como nos dice Domínguez Águila, y esto les va a sonar conocido, es decir, esto que en el derecho de indemnizaciones los franceses han llamado la pérdida de chance, la pérdida de la posibilidad. Esa es la compensación económica de alguna manera. Lo que esta señora, en nuestro ejemplo, ha perdido de obtener porque en lugar de dedicar 30 años a una actividad rentable, dedicó esa actividad a la familia y eso benefició a toda la familia. Bien. De más está decir que si bien en el convenio regulador, en la propuesta, y hay acuerdo, se termina ahí. Pero supongamos que no hay acuerdo, decide el juez. ¿Cómo decide el juez? ¿Con qué pautas? Y acá lo vuelvo y a riesgo de ser reiterativa, con pautas objetivas. No debo permitir de ninguna manera que en este tema se me filtre la culpa que no ha sido juzgada en ningún momento. Entonces, vamos a fijar este monto en compensación económica teniendo en cuenta datos de la vida de cómo se distribuyeron las funciones en esa familia. ¿Y qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta el patrimonio que tenían los cónyuges al inicio y al finalizar. Al inicio, por el ejemplo
muy simple que di al principio. Si uno era pobre y el otro rico, el desequilibrio económico no se ha producido por el matrimonio y su ruptura. Ahora, supongamos que en este modelo tradicional de la pareja de 50 años, se eligió un régimen de separación de bienes que no hubiera sido el adecuado, porque tal vez hubiera sido adecuado, si vamos a tener un modelo de familia tradicional, elegir un régimen de comunidad de ganancias, pero supongamos que no se lo hizo. Se eligió un régimen de separación de bienes. Y este neurocirujano adquirió 10 bienes y la señora ninguno. Y ustedes podrán decir, ¿esto quiere decir que la señora se lleva 5? No, de ninguna manera. Este tema de la compensación económica se tiene que transformar en llevar un régimen de separación de bienes a un régimen de comunidad de ganancias. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, si este señor produjo todo esto con la ayuda de esta señora, es una pauta que junto con las restantes me va a decir a mí qué compensación le debería fijar a esta mujer para que empiece la ruptura o el periodo postdivorcio en condiciones semejantes. ¿Qué otras pautas? ¿Quién tuvo el cuidado de los hijos y quién los tendrá después? Tal vez en el caso de la señora de 50 ya los hijos no sean chicos, pero supongamos que tiene 30. Entonces, ustedes me podrán decir, y esto lo van a ver mañana con más detenimiento, bueno, pero el Código siente el principio de cuidado personal compartido. Ahora bien, ya lo ha dicho la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2007, el cuidado personal compartido no implica igualdad matemática de tiempo, con lo cual yo podría tener un cuidado personal compartido, en donde la señora, en este modelo tradicional, tiene los nenes de lunes a viernes y el señor sábado y domingo. Las posibilidades de insertarse en el mercado laboral de la señora no van a ser las mismas que las del señor. Edad y estado de salud, obviamente no es lo mismo, joven y sano, joven y enfermo, adulto y sano. Es decir, todas estas variables yo las voy a ver en conjunto, combinadas, y de esto tendré que sacar un número. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de aquel que pide la prestación económica. Vamos de vuelta al caso de los 30 ahora. Ahora tenemos un matrimonio que promedia los 30. Y también eligieron un modelo de vida tradicional, pero tiene 30. Y a los 23 se recibió de abogada. Como se recibió de abogada a los 23, pero en un modelo tradicional nunca ejerció. Entonces hay que fijar la compensación económica. Tengo en cuenta todos los ítems anteriores, pero también tengo en cuenta que esa señora tiene posibilidad de acceder a un mercado laboral porque todavía es joven, porque es abogada. Y entonces, ¿qué tendré que tener en cuenta acá? Y bueno, yo podría decir, bueno, esta mujer necesitaría un posgrado, 2 años, interiorizarse con la MED, la firma digital, todas estas cosas que hoy se necesitan para poder ejercer la profesión. Y de a poquito se va a ir insertando el 3er año un poquito más, el 4º, el 5º, y yo tengo que pensar que en el 5º año ya va a estar insertada en el mercado laboral. Entonces fijaré una compensación económica que tenga en cuenta ese periodo que va a necesitar esa persona para poder insertarse con cierto éxito en el mercado laboral. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Esto lo hemos visto en todos los casos, además de la señora que le atiende el consultorio, puede ser el señor que ayuda a la señora en la empresa, es decir, todo lo que se hizo para que el otro creciera y que al producirse la ruptura, el otro creció y este solo invirtió su tiempo en la colaboración. Y un dato importantísimo, que vamos a volver sobre este punto, que es la atribución de la vivienda familiar y sobre qué bien recae esta vivienda familiar. ¿Cómo se paga la prestación? Como nosotros vamos camino, si tenemos un divorcio, a tener 2 excónyuges, lo ideal sería que la prestación sea única. Es decir, bueno, se dice, bueno, la prestación llegó a un número, 100.000 se paga, se terminó no solo el vínculo, sino también este tipo de relación económica entre los cónyuges. Esto no siempre es posible, por lo tanto se prevé
que pueda ser por una renta por tiempo determinado y excepcionalmente por tiempo indeterminado. Y acá también tenemos muchísimas variedades de opciones, todas las que se puedan imaginar. El código enumera algunas, como por ejemplo, no solo el dinero, puede ser darle un bien en usufructo, un local comercial para que lo alquile, una casita de fiestas infantiles por tanto tiempo, para que viva de esta renta. Caducidad de la acción. Esta es una característica de todo el nuevo Código Civil y Comercial. Plazos. Y plazos que en general son breves porque estamos en una época distinta a la de Vélez. Estamos en una era de las comunicaciones rápidas. Entonces, ¿cuál es este plazo? 6 meses. Sentencia firme de divorcio. 6 meses. No ejercité, no pedí la prestación económica, la perdí. El derecho caducó. Las compensaciones económicas se asimilan y se diferencian con muchas instituciones. Yo me voy a detener nada más que en esta, que es tal vez la que podemos verle más similitud, que es los alimentos. Los alimentos tienden a cubrir las necesidades del alimentado. Las prestaciones compensatorias no. La compensación económica lo que me quiere es equilibrar el desequilibrio económico. En los alimentos, una vez que nosotros tenemos una sentencia de alimentos que me fija un monto, podemos pedir aumento, podemos pedir reducción, según que se me modifique la capacidad económica del alimentante o del alimentado, las necesidades del alimentado sería en este caso. Mientras que en la compensación económica queda fija, a mí me dijeron que el desequilibrio es 100.000 pesos, esos 100.000 pesos no se me modifican porque se me modifique ni la situación económica, ni la situación de salud, ni la capacidad del que tiene que prestar la prestación económica. Los alimentos son imprescriptibles. La compensación económica, ya vimos, caduca. Los alimentos se extinguen con la muerte del deudor. La compensación económica no. Yo voy con mis 100.000 pesos y digo en la sucesión tengo un crédito por 100.000 de compensación económica. Los alimentos se pagan periódicamente. La compensación económica sabemos que en general es en una prestación única, aunque puede ser en forma de renta. Los alimentos son irrenunciables. La compensación económica es renunciable. Luego tenemos la atribución de la vivienda, también regulada específicamente como efecto entre los efectos de este divorcio encausado y por ende basado en pautas objetivas, no como el 211 que se basa en la inocencia o en la salud de las personas, las famosas alteraciones mentales graves, alcoholismo y demás, sino en pautas objetivas, en donde la salud va a ser un dato a tener en cuenta. ¿Cuáles son estas pautas objetivas? ¿Quién tiene el cuidado de los hijos? ¿Quién queda en una situación económica más desventajosa? Salud y estado de salud de los cónyuges, salud y edad. Y los intereses, esto es un dato interesante, de otras personas que integran el grupo familiar. Todo esto, al igual que en la compensación económica, se da en forma combinada, no es un dato aislado. Con lo cual nosotros en este último ítem podríamos tener un adulto mayor, por ejemplo, a tener en cuenta, que vivía con esa familia, por ejemplo, una suegra. ¡Qué bien! El bien, no importa la calificación del bien, puede ser propio o puede ser ganancial. El juez fija plazo de duración, porque yo le estoy restringiendo el derecho de dominio a otra persona. Y además, a petición de parte, puede establecer una renta por el uso, la no enajenación del inmueble sin acuerdo de ambos, y que el inmueble ganancial o propio en condominio no sea partido ni liquidado. Todo esto lo puede pedir la parte, lo puede dictar el juez. Para que tenga efectos frente a terceros, se debe inscribir registralmente.
¿Cuándo cesa esta atribución de la vivienda? Cumplimiento del plazo, cambio de circunstancias o si la persona que tiene la atribución incurre en alguna de las causales de indignidad. Y finalmente, para terminar, vamos a los alimentos. Los alimentos, por principio, entre cónyuges divorciados, se sanan. Dos excepciones. La primera, enfermedad grave preexistente a la ruptura que le hace imposible a la persona enferma autoabastecerse. ¿Por qué? Porque decíamos al inicio en los pilares, responsabilidad. ¿Yo me puedo divorciar? Sí, puedo divorciarme, pero no puedo dejar a mi cónyuge enfermo librado a su suerte. Tengo que medianamente proveerle lo que esta persona que se ha enfermado de una enfermedad grave que le impide autoabastecerse necesita. Y por eso el artículo aclara que si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Y la segunda excepción son los alimentos que conocemos como de toda necesidad, lo del 209, por decirlo de alguna manera, con dos características. La primera de ellas, no hay lugar si hubo lugar a la compensación económica. Y la segunda, no puede tener más duración que la que duró el matrimonio. Y obviamente, como dijimos al principio, reina en todo este ámbito la autonomía de la voluntad, los cónyuges por acuerdo pueden decir otra cosa.